Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Hola a todos, mi nombre es Juan Gabriel Córdoba y soy cardiólogo intervencionista en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. En este nuevo podcast de Epic Media hablaremos de un tema de actualidad, como es la realización de procedimientos intervencionistas con alta el mismo día, y más en concreto del cierre de orejuela con alta el mismo día. Para poner de relieve la importancia de este planteamiento, cabe recordar que pasar una noche en el hospital no sale gratis, y no sale gratis ni para el sistema, por supuesto, ni tampoco para el paciente. Una sola noche de estancia puede asociarse hasta con un 0,5% de riesgo de reacción adversa a una medicación o con hasta casi un 2% de riesgo de infección nosocomial. Por otro lado, el procedimiento de cierre de orejuela ha sufrido una expansión exponencial en los últimos 6-7 años. Así, en un amplio registro nacional de datos cardiovasculares de Estados Unidos, se registraron hasta cerca de 40.000 procedimientos anuales en el año 2018, un incremento que no solo se observó por centros, sino también por operador dedicado a este procedimiento en cada centro. Su expansión pues, ha sido favorecido por la acumulación de experiencia y el conocimiento adquirido, y ello ha redundado en un descenso importante de las complicaciones graves, habiéndolo convertido en una intervención francamente segura. La tasa de complicaciones graves como mortalidad, taponamiento cardíaco, ictus, embolia sistémica o embolización del dispositivo ha ido disminuyendo de forma progresiva desde los primeros ensayos clínicos y registros hasta los registros más actuales, situándose por debajo del 1% el riesgo de estas complicaciones en dichos registros. Y aunque no hay estudios que especifiquen de forma clara cuándo es el momento más vulnerable para que se produzcan estas complicaciones, lo que sí que parece es que se suelen producir en las primeras horas y siempre dentro de las primeras 24 horas. De tal forma que pasadas las primeras 4 o 5 horas en ausencia de complicaciones y si se asegura un buen resultado, su aparición más tardía es verdaderamente infrecuente. Bien es cierto que la aparición de dichas complicaciones puede también estar en relación con el volumen de casos realizados por centro. De hecho, en un estudio realizado por Nasir y colaboradores, publicado en JACC Cardiovascular Interventions en el año 2021, se hallaron diferencias significativas para los eventos adversos mayores, para los ictus y para los sangrados, aunque no así para mortalidad, complicaciones vasculares, embolización sistémica o taponamiento cardíaco, en función del volumen de procedimientos realizados en diferentes centros de Estados Unidos. Estos autores situaron pues, un punto de corte como mejor discriminador en cuanto a indicación de curva de aprendizaje completada en un volumen de en torno a unos 32 casos. Jung y colaboradores publicaron también los resultados en cuanto a una discriminación de curva de aprendizaje en torno a unos 30 pacientes a través de una base de datos, la base Vicient, que es una base que incluye datos de ingresos de más de 400 hospitales universitarios en Estados Unidos. El punto de corte, como hemos comentado, pues lo establecieron en torno a los 30 casos. Y a partir de ahí, pues realizaron un análisis comparativo entre los primeros 30 casos y los siguientes de todos los centros. En total, incluyeron cerca de 14.000 procedimientos, procedentes de 83 centros, y de ellos, en torno a un 1,4% presentaron eventos adversos cardiovasculares mayores. Además, se halló una diferencia significativa para la aparición de estos eventos entre ambos grupos de comparación. Hubo un 2,3% en los primeros 30 casos y un 1,2% en los siguientes casos. Y esto fue a costa fundamentalmente de la necesidad de cirugía cardíaca, pese a que esta última fue realmente infrecuente en ambos grupos. Y también hubo cierta diferencia significativa, aunque muy leve, en cuanto a las complicaciones vasculares. No hubo diferencias, sin embargo, para mortalidad, ictus, fracaso renal agudo u otras complicaciones. Y esto pues abre otro tema a tener en cuenta. En la actualidad, pues como sabemos, la proctorización o la tutorización de procedimientos de intervencionismo estructural ha cambiado la cardiología intervencionista y ha permitido la expansión de muchas técnicas, muchas terapias en diversos centros, ¿no? Los autores postulan que quizá dicha proctorización, que actualmente suele ser ofrecida en los primeros 5 o 10 casos, podría extenderse a algo más e incluso podría realizarse de forma remota para la selección o incluso para, digamos, no solo la selección de casos, sino la selección también de dispositivos. Y esto pues podría fomentar o aumentar la seguridad de las intervenciones. Bien, hasta ahora hemos hablado del exponencial crecimiento de los procedimientos de cierre de orejuela, también de la gran seguridad actual en la realización de los mismos,
del papel de la proctorización en la curva de aprendizaje y ahora pues toca hablar de algunos aspectos que pueden también favorecer la expansión del alta el mismo día en el cierre de orejuela. La actitud cada vez más minimalista de las intervenciones se suele basar sobre todo en una correcta planificación y en ello pues la realización de TAC o eco transesofágico con reconstrucción multiplanar pues puede ayudar mucho en la selección de los dispositivos y planificación de los casos. Incluso en la actualidad pues se disponen de softwares de simulación de última generación que pueden también ayudar en dicha planificación. Además, pues la salida al mercado de sondas de ecografía transesofágica cada vez menores en calibre y con mejor calidad de imagen o incluso en la ecografía intracardíaca podrían contribuir a la realización de estos procedimientos de una forma más minimalista, sin necesidad, por ejemplo, de anestesia general y todo ello pues puede favorecer esa estrategia de alta al mismo día en estos procedimientos. Esta estrategia de alta al mismo día ya ha sido desarrollada, aunque no está generalizada en todos los centros, en otros procedimientos cardiológicos intervencionistas rutinarios, como puede ser la angioplastia coronaria, la ablación de fibrilación auricular, el implante de dispositivos de estimulación ventricular o incluso la TAVI. De ellos lo que hemos aprendido es que más que la complejidad del caso, lo que marca la diferencia en la seguridad del alta al mismo día es el resultado final. Si este es óptimo y en pacientes bien seleccionados, eso es una estrategia que en general es segura. El grupo de Alculi en la Clínica Mayo de Rochester publica en JACC Advance este mes, de marzo de 2023, los resultados de un análisis sobre la tendencia hacia el Same Day Discharge con el cierre de orejuela desde datos procedentes de la base anteriormente mencionada Vicent en pacientes atendidos entre 2016 y 2021. En total incluyeron más de 45.000 pacientes, de los cuales un torno a un 11% fueron dados de alta el mismo día tras el cierre de orejuela. Antes del año 2020, esta estrategia no alcanzaba el 4% de los procedimientos, pero el punto de inflexión fue la pandemia COVID. Y a partir del 2020 hubo un incremento sustancial, alcanzando en la actualidad cerca de un 25% de los casos. Se hallaron además tendencias regionales en Estados Unidos en cuanto a los hospitales que fueron incluidos en este registro. Cerca de un 30% no habían practicado nunca un alta el mismo día en el cierre de orejuela, mientras que hasta un 70% al menos lo habían realizado alguna vez. Cuando compararon los pacientes que ingresaron con los que fueron dados de alta en este estudio, pues los pacientes dados de alta fueron en general más jóvenes, más frecuentemente varones, con menos comorbilidades y además habían presentado de forma significativa menos complicaciones mayores, derrame pericárdico, sangrados, complicaciones relacionadas con el acceso vascular, etc. Además, el procedimiento con alta el mismo día producía un ahorro cercano a los $2.000 por caso. Las limitaciones fundamentales de este tipo de registros pues, fueron, pues, por ejemplo, en este caso, la ausencia de datos en relación a las características del procedimiento o respecto a la selección de los pacientes con alta el mismo día. Además, también había una ausencia de seguimiento tanto a corto, medio y largo plazo de los pacientes. Previamente, ya el grupo de la doctora Shaw en Vancouver había publicado su experiencia con 24 pacientes dados de alta el mismo día tras cierre de orejuela con muy buenos resultados. En general, los procedimientos se habían realizado en este centro con anestesia general y guiados por eco transesofágico hasta un 87% de los casos, siendo el resto realizados pues, con eco intracardíaco y sedación. El paciente pasaba un screening en el que se descartaba fragilidad, comorbilidades importantes, se confirmaba que había un buen apoyo familiar o social y pues, se preguntaba al paciente por su preferencia en cuanto a ingreso o alta el mismo día. Si el paciente era elegido para alta el mismo día, el caso se solía programar a primera o segunda hora de la mañana y siempre que no hubiera complicaciones durante el procedimiento y durante la vigilancia del paciente, que se extendía durante un mínimo de 5 horas en una unidad de monitorización que quedaba a cargo de enfermería, pues el paciente era planteable para ser dado de alta. En todos los pacientes a las 4 o 5 horas se hacía un ecocardiograma transtorácico de control y en ausencia de derrame pericárdico o embolización del dispositivo, pues el paciente era dado de alta. Es importante también decir que el manejo del acceso vascular en todos estos pacientes fue realizado mediante un precierre del acceso venoso con un sistema Perclose ProGlide. Al alta también es importante mencionar pues, que tanto el paciente como el cuidador recibían unas instrucciones precisas y claras, tanto de forma verbal como por escrito, en cuanto a la conducta a seguir en caso de aparición de algún tipo de complicación cuando el paciente se marchaba a domicilio.
Otro estudio retrospectivo, que incluyó 211 pacientes tratados en Boston entre el año 2016 y 2019, todos ellos con anestesia general, guiados por eco transesofágico y también con un precierre vascular con sistema Perclose ProLife, no halló diferencias en un objetivo combinado de eventos adversos mayores y en cada uno de los componentes por separado de ese objetivo combinado entre pacientes con alta el mismo día, que fueron en total un 38% de esta muestra, respecto al resto. La estrategia fue similar a la del grupo de la doctora Sau y colaboradores, con una vigilancia en torno a las 3-4 horas, pero en este caso pues la realización de ecotrastorácico no era mandatorio y los pacientes pues recibían todos anticoagulación oral por la tarde y hasta 45 días después, siguiendo una estrategia de los ensayos iniciales con el dispositivo Watchman Protected Prevail. Por tanto, pues la estrategia con alta el mismo día parece segura, pero ¿qué ventajas puede tener? Pues fundamentalmente la mayor comodidad para el paciente y la familia, como han demostrado encuestas de satisfacción en otros estudios, el intentar evitar complicaciones derivadas del ingreso, que pueden estar relacionadas tanto con sobreactuaciones tipo pues, canalización de vías innecesarias o sondajes también muchas veces innecesarios, y relacionadas también pues, con la aparición de infecciones nosocomiales. Además, se favorece una movilización y una vuelta a la rutina precoz en pacientes, muchos de ellos frágiles y con cierta comorbilidad, minimizando su rol de enfermo grave. Y por último, pues puede suponer, claro que sí, un importante ahorro de costes, lo cual pues hace que los gestores pues suelen estar más contentos con nuestro trabajo. Como contras, pues ante todo no hay que banalizar la intervención. El paciente y familiares deben conocer la alta demanda técnica y especialización que supone y que pues, su realización de forma ambulatoria no radica en sencillez, sino en destreza, conocimientos y experiencia adquirida. Es cierto que una complicación puede salir cara, tanto para el paciente como para la confianza en el programa, pero con una buena selección la aparición es realmente infrecuente. Esta selección de los pacientes pues debe de incluir, entre otras, algunas premisas. ¿Y qué premisas son esas? Pues la ausencia de complicaciones durante el procedimiento y el periodo de vigilancia, que debe de ser de al menos unas 5 horas, que el paciente pues, disponga de un centro sanitario cercano a su vivienda, donde poder pedir ayuda en caso de tener complicaciones, que disponga además de un buen soporte familiar y social. El paciente debería de ser además contactado de forma precoz en una llamada o visita a las 24 horas, bien sea realizada por los operadores o por el personal de enfermería. Y luego, pues todos los pacientes deben ser educados respecto a esta conducta y recibir unas instrucciones precisas. Por último, pues mencionar que quizá uno de los principales obstáculos que tiene enfrente la posibilidad de alta el mismo día es el modelo de asistencia de la mayoría de nuestros centros. La posibilidad de un área de observación dependiente de cardiología y con actividad de tarde podría ofrecer probablemente un control del acceso vascular, una monitorización de la deambulación, un ecocardiograma de control incluso antes del alta, y se puede ofrecer el alta pues incluso a las 7-8 horas, no estrictamente en esas 5 horas de las que hablábamos anteriormente. Como ejemplo, pues el área de Salamanca publicó su experiencia en el primer año de su hospital de día cardiológico, que se puso en marcha justo antes del inicio de la pandemia COVID. Se trata pues, de un estudio observacional descriptivo y en ese primer año pues, atendieron a más de 1.600 pacientes y la tasa de ambulatorización de los procedimientos invasivos llegó hasta el 66%. En una encuesta realizada a los pacientes, el 95% consideraron buena o muy buena la atención recibida y estaban contentos de haber sido atendidos en este hospital y haberse podido ir a casa el mismo día de la intervención. Y no menos importante, pues se consiguió en ese primer año un ahorro de más de 210.000 euros en costes. Nada más, espero que os haya resultado interesante este podcast y que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias a todos por vuestra atención y un saludo. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.